Bueno, buenas tardes. Para continuar con la parte de fisiología respiratoria, se acordarán que en la clase anterior nos quedamos en lo que es parte del intercambio gaseoso, ¿no? Estábamos hablando un poquito de lo que es la resistencia vascular pulmonar, de la influencia de los vasos tanto intraalveolares y extraalveolares, y como, bueno, y habíamos quedado de que, bueno, la resistencia vascular pulmonar va a estar dada por lo que, por acá, voy a quitarme esto, va a estar dada por la presión que va a haber a nivel de la arteria pulmonar, menos la presión de la vena pulmonar, todo esto sobre el flujo. Ya, esta es la fórmula de la resistencia vascular periférica. Pero, entonces, de aquí, ¿qué podemos deducir? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa durante el ejercicio? El flujo pulmonar aumenta, ¿no? En el ejercicio el flujo cardíaco va a aumentar. Entonces, si aumenta el flujo, ¿qué pasa en el ejercicio? La resistencia vascular periférica, pues va a disminuir, ¿ya? Ahora, en cuanto, nosotros diríamos, entonces, si aumenta la presión de la arteria pulmonar, la resistencia vascular tendría que aumentar. Pues eso, aunque la fórmula lo dice acá, en la vida real no pasa, porque cuando hay aumento de la presión de la arteria pulmonar, ¿qué pasa? Va a haber a nivel de los capilares, por acá, a nivel de los capilares, va a haber una vasodilatación, va a haber capilares que están poco cerrados, pues se van a perfundir y tal manera que no se va a ver alterada la resistencia vascular pulmonar. Y habíamos también hablado un poco sobre la influencia de lo que es tanto la inspiración, los volúmenes pulmonares totales en lo que es la resistencia vascular pulmonar. Y que había como que podríamos decir algo paradójico. ¿Por qué? Porque tanto a volúmenes, a capacidad pulmonar total o a volumen muy bajo, la resistencia aumenta. Y ustedes dirán, pero, o sea, si yo inspiro a mi capacidad inspiratoria máxima, entonces, ¿qué pasaría? Pues los alvéolos comprimirían esto y aumentaría la resistencia vascular pulmonar. Muy bien. ¿Y qué pasaría si yo expiro? Expiro. Entonces ya nada me comprime, ¿pero qué? Nada me comprime los vasos alveolares. Pero recuerden que teníamos vasos alveolares y vasos extraalveolares. Y la resistencia vascular pulmonar va a ser debido a la suma de ambas cosas, no solamente la resistencia y los vasos alveolares. Entonces, ¿qué pasa cuando uno expira del todo? Cuando uno expira del todo, los vasos extraalveolares son los que se comprimen. Entonces, por eso, tanto a la inspiración forzada, expiración forzada, va a haber un aumento de la resistencia vascular pulmonar. En el caso que disminuiría, sería cuando aumente el flujo, que sería durante el ejercicio, por ejemplo, ¿ya? En el caso del aumento de la arteria pulmonar, pues no va a aumentar. ¿Por qué? Porque, como les expliqué, los otros capilares pulmonares pues se van a distender y no van a permitir que aumente la resistencia vascular pulmonar ante un aumento de la arteria pulmonar, de la arteria de la presión pulmonar, el aumento de la presión pulmonar, de la arteria pulmonar que digo. Ahora, eso no solamente son factores que van a intervenir en la que es la resistencia vascular pulmonar, sino vamos a tener sustancias vasoconstrictoras y sustancias vasodilatadoras, ¿ya? A ver, si nos acordamos un poco de las sustancias vasodilatadoras, pues aquí vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener al óxido nítrico, ¿no? Al óxido nítrico. Vamos a tener a la prostaciclina, ¿ya? Como vasodilatador, prostaciclina. Como vasoconstrictor, ¿qué sustancia o qué acciones va a haber que haga vasoconstricción de los vasos extraalveolares? Pues la disminución del oxígeno. La disminución del oxígeno. ¿Qué otra sustancia tenemos? La endotelina. ¿Qué otra? Las prostaglandinas. Porque vasodilatador eran las prostaciclinas, recuerden. Leucotrienos también, vasoconstrictor, leucotrienos. Y aquí las prostaciclinas. ¿Y eso qué va a tener importancia? Porque hay enfermedades
donde hay una resistencia vascular aumentada, que es la hipertensión pulmonar, ¿no? Ya lo verán en las clases ya de patologías, que la hipertensión pulmonar pues son de diferentes grupos, pero va a haber medicamentos pues que van a actuar a nivel de estas sustancias para disminuir esa resistencia vascular pulmonar aumentada. Por ejemplo, vamos a tener los análogos de las prostaciclinas, vamos a tener sustancias que van a incrementar al óxido nítrico como el sildenafilo, tadalafilo, sustancias que van a ser antagonistas de la endotelina. Entonces todas esas sustancias van a actuar todos esos medicamentos van a actuar para la hipertensión pulmonar. Ahí los tenemos. Bueno, vamos a pasar acá. Luego, estamos hablando del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo, al igual que la ventilación, recordarán que la ventilación tenía una distribución, ¿no? Que no era homogénea en todo el pulmón, que los alvéolos de las bases estaban más ventilados que los alvéolos de los ápices. Recordarán eso de la clase pasada. Igual va a pasar con lo que es el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo tampoco no va a ser homogéneo en todo el pulmón, va a tener una distribución que va a ser guiada por la gravedad, es decir, en la parte de las bases va a haber aquí un mayor flujo sanguíneo, ¿ya? Acá va a haber un mayor flujo sanguíneo influenciado por la gravedad, y acá en los ápices va a haber un menor flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces, si ya tenemos tengo la idea de que la ventilación sigue una distribución. Muy bien. El flujo sanguíneo también va a seguir una distribución, pues los vértices va a ser menos flujo y en las bases va a haber más flujo. Entonces ustedes recordarán que no necesariamente tiene que haber una buena ventilación o un intercambio, sino también tiene que haber una adecuada relación ventilación-perfusión para lograr el objetivo principal de la respiración, ¿no? Entonces si esa relación está alterada, pues entonces puede ser que ventile bien el pulmón, que haya una membrana estupenda, pero si esta relación está alterada, pues va a ser causa de insuficiencia respiratoria, y esta es la principal causa de insuficiencia respiratoria, lo que es la alteración del coeficiente de ventilación-perfusión, ¿ya? Entonces, el coeficiente normal, podríamos decir, de la ventilación-perfusión, el coeficiente normal va a ser, ¿alguien lo sabe? ¿Cuánto es el coeficiente normal? Es 0.8, ¿ya? Eso va a ser lo normal. Entonces, ¿por qué? Porque se acordarán de la ventilación alveolar. ¿Cuánto era la ventilación alveolar? Que la ventilación total era la ventilación que estaba en el alveolo menos el espacio muerto, ¿no? Y la ventilación pulmonar total, pues se supone que va a ser la ventilación alveolar por la frecuencia respiratoria. Entonces, si se acordarán, bueno, más o menos de la clase pasada, que era más o menos 4 litros 200. ¿No? Y el flujo sanguíneo, pues más o menos 5 litros 200, 5 litros 200. Entonces la división, pues no, 4 litros 600 era. La división saldría 0.8. Bueno, pero eso más o menos cercano a 1. Bueno, cercano a 1 esa es la relación normal. Entonces, pero esta relación no va a ser tampoco homogénea en todas las partes del pulmón, porque recuerden que la ventilación tenía su distribución, ¿no? Y la perfusión tiene su otra distribución. Pero si hacemos un gráfico por acá y vemos, y acá vamos a poner ápices, ¿ya? Esto van a ser el ápice y esto va a ser la base del pulmón. Imagínense. Entonces, por acá vamos a tener a la ventilación. Recuerda que yo le dije que la ventilación iba a ser mayor en las bases. Muy bien. Esto porque sale acá, escape. Va a ser mayor en las bases. Y si hacemos clic acá, esa era la ventilación. Y luego, y también la perfusión va a ser también mayor en los ápices, pero va a tener esta distribución, va a ser un poquito ligeramente menor que la ventilación, pero rápidamente sube. Entonces, uy, el otro se fue. No sé qué pasó. Por acá, y la ventilación va a ser así. Entonces esto va a ser la ventilación y esto va a ser la perfusión, ¿ya? Ustedes habrán escuchado hablar, no, la ventilación es más en los ápices que en la base. No, miren, lo que tienen que saber es que ustedes ya saben que la ventilación va a ser mayor en las bases, tanto
igual que la perfusión, pero comparando los ápices, en los ápices va a haber un poco más de ventilación. Y en las bases va a haber una mayor perfusión, comparando solamente la base, no comparando todo el pulmón, ¿ya? Comparando solamente la base, porque va a seguir esta distribución, podríamos decir. Entonces, el coeficiente en el ápice y el coeficiente en la base, pues van a ser diferentes, ¿ya? Más o menos un poco que ilustra más acá. En el ápice, la ventilación, mire, o sea, siguiendo la gravedad, la ventilación va a ir aumentando, esto lo sabemos, la ventilación aumenta, pero comparando el ápice, la ventilación va a ser un poquito mayor que la perfusión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el coeficiente, ¿cuánto va a ser? Va a ser mayor a 1 en los ápices. ¿Qué es lo que pasa acá? Y en las bases, ¿qué va a pasar? Efectivamente, la ventilación aumenta, la perfusión aumenta, pero viéndolo en la base, vamos a tener un mayor flujo sanguíneo comparado con la ventilación. Eso quiere decir que el denominador va a ser mayor, entonces el cociente va a ser menor que 1. Acá teóricamente, pues acá en esta zona, en la zona 2, sería igual a 1, o 0,8 en el pulmón normal, para que se orienten. Entonces, esto es la relación, podríamos decir, normal que hay, la distribución de la relación BQ en todo lo que es el pulmón. De esto, ¿qué podemos deducir? Si sabemos eso, teniendo bien en cuenta el dibujito de la ventilación y el dibujito del flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué podemos deducir? ¿Qué va a pasar con la presión de oxígeno a nivel alveolar? ¿Dónde creen que va a ser mayor? La presión de oxígeno a nivel alveolar. ¿En qué parte creen que va a ser mayor? En los ápices. ¿Y por qué? Porque en los ápices va a haber una mayor ventilación. ¿Qué va a pasar en las bases? En las bases, como hay bastante flujo sanguíneo, rápidamente el oxígeno pasa hacia, bueno, sale del alveolo hacia los capilares, rápidamente se difunde. Entonces, comparado con el ápice, aquí va a haber una menor presión de oxígeno. O sea, la presión de oxígeno acá va a ser un poquito menor comparado con la presión alveolar, ¿no? La presión alveolar de oxígeno acá va a ser un poco mayor. Y es por eso de que, por ejemplo, en la enfermedad de la tuberculosis, que el micobacterio pues le encanta el oxígeno, preferentemente se va a ubicar en los ápices, pero que es por eso. No dirán, ah, no, pero a mí me dijeron que la ventilación era mayor en las bases, entonces tendría que estar. No. Es porque es por este coeficiente, por la distribución de este coeficiente. Acá abajo hay más flujo, recuerden, abajo hay más flujo, el oxígeno pasa rápidamente, podríamos decir, entonces acá va a haber menos oxígeno comparado con el ápice. Entonces acá vamos a tener mayor oxígeno, mayor ventilación, entonces aquí va a haber más oxígeno y aquí va a haber menor CO2, porque recuerden, ventilación siempre es oxígeno y CO2, aquí va a haber un poquito menor de CO2. La presión de CO2 alveolar, ¿ya? Acá va a ser un poquito menor comparado con la base, que aquí va a ser un poquito mayor. Pero lo importante es el oxígeno, ¿ya? Porque esto puede ser una pregunta trampa, ¿no? La ventilación es mayor, no, le pueden poner la presión alveolar de oxígeno es mayor en los ápices. Eso indica que la ventilación usted dirá, la ventilación es mayor. No, la ventilación es mayor en las bases. Entonces, en los ápices la ventilación es menor, pero por este coeficiente, aquí va a haber mayor presión alveolar de oxígeno, ¿ya? Es un poco ahí confuso, porque uno quiere asociar ventilación con cantidad de oxígeno, ¿ya? Pero no, la ventilación, recuerden que solamente era la llegada del aire hasta el alveolo, ¿ya? Entonces tenemos ahí. Ahora, si, bueno, revisamos todo hasta donde hemos avanzado acá, podemos ver que podemos identificar causa de insuficiencia respiratoria, ¿no? Disminución de la principal y la más frecuente es que haya alguna alteración de la ventilación-perfusión, ¿ya?
Otra causa, como hemos visto, es que hay una ventilación disminuida, o sea, que haya una hipoventilación. Y otra causa de insuficiencia respiratoria, ¿cuál sería? Faltaba el intercambio, haya una alteración de la difusión. ¿Ya? Hasta ahora vamos revisando a través de la fisiología 3 causas de lo que es la insuficiencia respiratoria. Ahora, ¿qué enfermedades pues me alterarían la ventilación-perfusión? ¿Qué enfermedades harían que anormalmente haya un coeficiente elevado, que esté elevado? ¿Qué enfermedades se les ocurre que pueda hacer que el coeficiente se altere el coeficiente y se eleva? ¿Qué tendrá que ser? Que haya alguna... ¿qué enfermedades? A ver. Una neumonía, correcto. ¿Por qué se elevaría? ¿Por qué habría una alteración en la ventilación-perfusión? Por ejemplo, porque el flujo disminuiría, ¿no? Si el flujo disminuye, obviamente el cociente va a aumentar. Entonces, ¿qué enfermedades hacen que el flujo disminuya, que se haya alterado? Por ejemplo, si hay un shock, va a haber menos flujo. Si hay un tromboembolismo, va a haber menos flujo. En el EPOC también, porque en el EPOC, lo que va a pasar en el EPOC va a ser que la ventilación va a disminuir. La ventilación disminuye en el EPOC. El EPOC es obstrucción. Si mi tubo, mi cañería está cerrada, recuerden que la ventilación tienen que pasar el aire a través de cañería. Entonces, si esa cañería está cerrada, la ventilación va a disminuir. Y si la ventilación va a disminuir, se va a alterar también mi coeficiente, va a disminuir mi coeficiente de relación ventilación-perfusión. Y esto pasa en el EPOC. Un ejemplo de cociente aumentado sería que mi perfusión disminuyera, que la perfusión disminuyera. ¿Y esto en qué pasa? Por ejemplo, en un TEP, un traumatismo pulmonar, menor perfusión. Luego, que haya un shock distributivo, haya menor cantidad de obviamente, una hemorragia masiva, también disminuiría en la perfusión. Pero para que vean, estas dos enfermedades causan alteración de la ventilación-perfusión, pero uno pues lo aumenta y uno disminuido, pero ambos es alteración del cociente, ambos te alteran y ambos te van a producir hipoxemia. ¿Ya? Aquí por eso es que, ¿qué pasó en el EPOC? En el EPOC la disminución, la ventilación ha disminuido. ¿Qué quiere decir? Que va a haber disminución del oxígeno y aumento del CO2. ¿Y qué va a haber en el TEP? En el TEP, ¿qué ha pasado? Mi flujo es el que ha disminuido. Entonces, bueno, va a haber la hipoxemia, pero el CO2 no se va a ver aumentado. Por eso es que a veces cuando se hace una gasometría característica de un tromboembolismo va a ser una hipoxemia, pero sin alteración del CO2 o hasta va a estar disminuido. Pero en el EPOC va a haber hipoxemia y con disminución del CO2. ¿Ya? Entonces, estos, por ejemplo, dos clásicas enfermedades que son ejemplos de alteración del cociente ventilación-perfusión, pero es que uno se alteró la perfusión y en el otro lo que se alteró fue la ventilación. Pero ambos te van a producir hipoxemia. ¿Ya? Cuando se altera la ventilación, obviamente, junto con la hipoxemia, ¿qué va a haber? Hipercapnia. Entonces, por eso hay insuficiencia, habrán escuchado los términos, insuficiencia respiratoria tipo 1, insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿no? La tipo 1 es meramente hipoxémica y la de tipo 2 es pues también con la hipercapnia, ¿ya? Seguimos ahí. Ahora, ya hemos hecho que el aire entre, hemos hecho la ventilación, hemos hecho el intercambio gaseoso. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el transporte de los gases a través de la sangre. ¿Cómo van a llegar esos gases? Ya se hizo bien todo eso, pero eso no me va a asegurar que haya una correcta oxigenación de los tejidos, ¿ya? Tiene que llegar esa sangre, esa hemoglobina con el oxígeno hacia los tejidos. Y acá tenemos que el oxígeno va a tener dos maneras de que se va a transportar,
¿ya? Hay dos maneras que se transporta el oxígeno. ¿Alguien recuerda las dos maneras que se transporta el oxígeno? Una es unida con la hemoglobina, que es el mayor porcentaje, y otro es disuelto, ¿no? Entonces esto vamos a tener acá. Vamos a colocar acá arriba lo que es el mayor porcentaje, ¿ya? Que es la hemoglobina que está unida a la hemoglobina, que es el oxígeno que está unido a la hemoglobina, o sea, la oxihemoglobina, el oxígeno que va a estar unido a la hemoglobina, ¿ya? Y ahí se va a transportar con esta proteína. Y luego se va a transportar disuelto, pero en un menor porcentaje, ¿ya? Aproximadamente, eso es el mayor, es disuelto estará, si no me equivoco, era 0,00, era 3 mililitros por cada litro de oxígeno está disuelto, por cada litro de sangre. Entonces es un porcentaje muy pequeño. La mayor cantidad de sangre está unido a la hemoglobina. Entonces es el principal transportador. Ahora, muchos también hemos escuchado hablar, ese es el principal medio de transporte. Hemos escuchado hablar pues de la curva de disociación de la oxihemoglobina, el efecto Bohr y todo eso. Entonces vamos a intentar de una manera simple poder comprender para que se nos quede en qué situaciones pues el oxígeno se une más a la hemoglobina y en qué situaciones pues el oxígeno la hemoglobina libera el oxígeno. Y esto va a ser importante, ¿por qué? Porque a nivel del músculo la hemoglobina tiene que liberar el oxígeno, y a nivel de los capilares pulmonares, pues el oxígeno tiene que unirse a la hemoglobina, ¿ya? La curva normal es más o menos esta, así no es lineal, a diferencia del CO2 que la vamos a ver a continuación, ya es un poco así como sigmoidea en forma de una S, así. Ya está. Números que debemos recordar, ¿ya? Más o menos una saturación, esto va a ser la saturación de oxígeno, ¿ya? Más o menos una saturación de oxígeno del 90%, ¿a cuánto correspondía de presión de oxígeno? Recuerda, a 60, muy bien, a 60. Más o menos, 60 milímetros de mercurio, ya está. Y más o menos, ¿se acordarán de la saturación de la sangre venosa? Más o menos 70, ¿ya? A una saturación de 70, esto va a corresponder a cuánto presión de oxígeno, ¿se acordarán? Más o menos 40. Entonces, podemos ver, y bueno, si tuviéramos qué sé yo, con esto podemos ver de que el oxígeno puede disminuir de 100 milímetros de mercurio a 60, y solamente va a variar de 97, 98 a 90%. 7% de disminución, con una gran disminución de la presión, podríamos decir. Pero cuando encontramos más o menos acá, es el equilibrio más o menos acá. Y en cambio, y tenemos acá esta diferencia, a 40 milímetros de mercurio tenemos una saturación de 70. ¿Ven y acá, si esto comienza a disminuir pocos milímetros de mercurio, pues esto comienza a disminuir más drásticamente de que la saturación tenga a aumentar. ¿Eso qué quiere decir? Ahí me enredaba un poco, pero ¿qué quiere decir? De que aquí, ven, esto es más pendiente. Al mínimo cambio de presión de oxígeno, pues voy a tener un mayor descenso de la saturación. En cambio, ya sobre 60 milímetros de mercurio, pues voy a tener pequeños aumentos nada más. Puedo aumentar un montón, pero voy a tener pequeños aumentos de la saturación. ¿Ya? Esto es lo normal, la curva normal. Ahora, esta curva va a haber en situaciones que se va a alterar, va a tener mayor o menor afinidad. Entonces, la curva se va a desplazar hacia la derecha en ciertas situaciones. Entonces, si se desplaza a la derecha, ¿qué va a pasar? Vamos a tener, por ejemplo, vamos a ponerle un otro colorcito para que lo ponemos en negro y acá. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa si se desplaza a la derecha? Que vamos a tener que la hemoglobina va a tener menor afinidad
por el oxígeno. O sea, el oxígeno va a tener menor afinidad por la hemoglobina. Ya, o sea, va a liberar el oxígeno, ¿ya? En estas situaciones en las cuales la curva está hacia el lado derecho. Entonces, ¿qué situaciones creen que me haría que la hemoglobina libere el oxígeno? Lo libere, lo suelte. ¿Alguien se acordará? Las situaciones que hacen que la curva se desplace hacia el lado derecho, como simulando un ejercicio. ¿Qué pasa cuando uno hace ejercicio en los músculos? Como para que se acuerden, el músculo va a estar aumentado de temperatura, se va a producir, producto del metabolismo, ¿no? Producto del metabolismo, la solución del oxígeno, se va a producir CO2. Y también tenemos otro producto de la degradación de la glicólisis, ¿se acordarán? El difosfoglicerato, 2,3-difosfoglicerato. Y aquí, si aumenta el CO2, ¿qué va a pasar? Pues obviamente el pH va a tener que disminuir, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa. En un músculo que hace ejercicio, que yo quiero que más bien la hemoglobina no se quede con el oxígeno, sino me lo suelte para que me lo dé, ese músculo en el ejercicio, cuando uno hacemos ejercicio habitualmente la temperatura sube, más o menos 1 o 2 grados, ya, pues, un poco para que se acuerden. Entonces, cuando aumenta la temperatura, cuando aumenta el CO2 y aumenta el 2,3-difosfoglicerato, producto de la glicólisis, entonces la curva se va a desplazar hacia la derecha. ¿Qué me quiere decir? Que voy a tener más oxígeno libre disuelto en el músculo, pues la hemoglobina me va a tender a dar, toma, tú que músculo que estás ejercitando, te voy a dar más oxígeno, toma. O sea, se va a liberar de la hemoglobina. Esto es lo que pasa en un estado ácido, ¿ya? Ahora, como al contrario, para que se desplace hacia la izquierda, ¿qué va a pasar? Es al revés. El pH va a aumentar, y lo que disminuye va a ser el CO2, la temperatura y el 2,3-difosfoglicerato. ¿Ya? Es al revés, pero con que se acuerden de esto, el otro lado, ya el desplazamiento a la izquierda va a ser lo contrario. Entonces, ¿qué pasa si la curva, esta, se va a desplazar a la izquierda? Que la hemoglobina va a tener mayor afinidad por el oxígeno, ¿no? Si se desplaza a la izquierda, la hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno. Esto es lo que pasa a nivel de los capilares. A nivel de los capilares tiene que pasar eso. A nivel de los capilares, que llega ahí el glóbulo rojo todo bonito al capilar, el oxígeno tiene que tener mayor afinidad por la hemoglobina. Y esto pasa porque hay una menor concentración de CO2, ¿ya? Entonces, un poco para que lo recuerden, ¿ya? Es al contrario de que si la curva se desplaza hacia la derecha, ¿ya? Entonces, por eso un paciente, a veces encontramos un paciente acidótico, pues va a tener, le podemos encontrar una presión de oxígeno, mira, te está saturando bajo, doctora, pero lo que pasó es que la curva se ha desplazado a la derecha, pero tiene una presión de oxígeno normal en un paciente acidótico. Eso es lo que a veces se puede encontrar muchas veces en la práctica clínica. Y esto es por la curva de disociación de la hemoglobina, que se ha desplazado. Esto pasa, ¿ya? Entonces tenemos esto. Entonces ya sabemos que el oxígeno se transporta en mayor, unido a la hemoglobina en un mayor porcentaje, disuelto en un pequeño porcentaje. Entonces sabemos qué pasa en el ejercicio. Aumentamos la temperatura, aumentamos el CO2 y el 2,3-difosfoglicerato. La curva se va a desplazar hacia la derecha y vamos a tener, el oxígeno va a tener menor afinidad hacia la hemoglobina, es decir, se va a liberar, va a haber más oxígeno disuelto, ¿ya? Y esto pasaría a nivel del músculo, esto tiene que pasar a nivel del músculo, porque el músculo necesita más oxígeno. Lo contrario pasa si se desplaza hacia la izquierda. Si se desplaza a la izquierda es todo lo contrario a esta situación. El pH tendría que ser alcalino, ya saben, más de 7,45, o una disminución del CO2, una disminución de la temperatura y una disminución del difosfoglicerato. Entonces, esto va a hacer
que la hemoglobina tenga mayor afinidad por el oxígeno. Ya, se una más, la hemoglobina se pegue más rápido al oxígeno. Y esto va a pasar a nivel capilar, ya, para que más o menos tenga una idea, así se puedan acordar. A nivel capilar, pues se tiene que unir más a la hemoglobina. Y a nivel del músculo, pues se tiene que liberar de la hemoglobina. Entonces, así se van un poco acordando, ¿ya? Ahora, ahora si comparamos las curvas, esta es un poquito así, sigmoidea, podríamos decirlo. En cambio, la curva de disociación del CO2 va a ser un poquito más vertical, ¿ya? Va a ser un poco más vertical. Acá, no, primero vamos a comenzar a explicar esta parte de aquí, ¿ya? Así como el anterior, sabíamos que el oxígeno tiene dos medios de transporte, podríamos decir, que esté ahí disuelto y que esté unido con la hemoglobina. El CO2 va a tener tres medios de transporte. Tres medios de transporte. A ver, vamos a comenzar desde el medio, podríamos decir, de mayor porcentaje. ¿Ya? Vamos a comenzar de abajo, del menor porcentaje. El oxígeno se va a distribuir de tres maneras. Unido a la hemoglobina, en forma de ion bicarbonato y disuelto. ¿Ya? Se va a transportar disuelto en un pequeño porcentaje en forma del ion bicarbonato y unido a la hemoglobina, que sería la carbaminohemoglobina. La carboxihemoglobina con el CO, el monóxido de carbono. La carbaminohemoglobina, ¿ya? Esto va a ser en un mayor porcentaje. Más o menos, pues pónganle entre 60 y 70%, ¿ya? De transporte del CO2. Esto va a corresponder más o menos a un 23% y disuelto, pues va a ir en 7%. Más o menos, pero el mayor porcentaje, aunque sepan, es más unido a la hemoglobina, ¿ya? Entonces, ahí está. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, esas son las tres maneras de transportar el oxígeno. Ya sabemos, disuelto, unido a la hemoglobina y en forma de ion bicarbonato. Entonces, ¿por qué dirán, por qué en forma de ion bicarbonato? Pues recordemos, si tenemos, por ejemplo, CO2, y lo aumentamos con agua, bueno, CO2, cuando hay CO2, al toque hace una reacción con agua, ¿y qué iba a pasar? ¿En qué se iba a convertir? Si sumamos 2, 3 acá. Ácido. Si va a convertir, esto va a ser un ácido, esto va a ser un ácido, uy, ¿qué pasa? Esto va a ser un ácido carbónico, ¿no? Este ácido carbónico rápidamente se va a liberar en lo que es un hidrógeno y el ion bicarbonato. Ahí está. Por eso, este ion bicarbonato va a ser una manera de transportar ese CO2. No es necesario que se recuerden todo esto, pero sí que el CO2 se transporta en estos tres medios, aunque parezca, uy, ¿cómo se va a transportar en ion bicarbonato? Es porque, por esta reacción de aquí, y que pues esto es más rápido en el glóbulo rojo, porque tiene la ¿qué enzima hacía esto en el glóbulo rojo? ¿Qué enzima hace esta reacción más rápida dentro del glóbulo rojo? La anhidrasa carbónica, ¿ya? Pero bueno, esas son las tres maneras. Entonces recordamos esas tres maneras de transportar el CO2. Entonces, esta curva de disociación se va a aportar el factor que va a contribuir a que el CO2 se una o no se una, tenga mayor afinidad o tenga menor afinidad a la hemoglobina, va a ser el oxígeno. El oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar en un estado de disminución de oxígeno, podríamos decir? ¿Ya? Un estado de una disminución de la presión de la oximoglobina. Vamos, ¿qué va a pasar en la disminución del oxígeno? Y acá se va a desviar hacia la izquierda cuando aumente el oxígeno y hacia la derecha cuando disminuye el oxígeno.
Entonces, ¿qué va a pasar cuando disminuye el oxígeno? Cuando tenemos el oxígeno disminuido, la hemoglobina va a tener menor afinidad con el CO2, ¿ya? Y cuando tenemos un mayor... no, al revés, acá me he confundido, borremos. Vamos a borrar. Uy. Ya está. Cuando tenemos una mayor cantidad de oxígeno, y aquí hacia la izquierda cuando tenemos una menor cantidad de oxígeno. Mira, acá lo decía, pero me confundí. Aquí está. Cuando tenemos una mayor cantidad de oxígeno, una mayor hemoglobina saturada, una mayor saturación, una mayor oximoglobina, todo eso es sinónimo, mayor oximoglobina, ¿qué va a pasar? La hemoglobina va a tener menor afinidad por el CO2. Claro, la hemoglobina va a tener menor afinidad por el CO2 y pues va a aumentar el CO2 disuelto en forma de ion bicarbonato, pero va a tener menor afinidad con la hemoglobina. Entonces, ¿qué pasa en un estado más bien de poco oxígeno, poca oximoglobina, poca saturación de oxígeno? La hemoglobina va a tener mayor afinidad, la curva se va a pasar hacia la derecha, mayor afinidad por el CO2. ¿Y para qué dirán? Y esto se llama el efecto Haldane, Haldane. Entonces dirán, ¿pero para qué esto me sirve? Esto me sirve para aplicación clínica. ¿Qué pasa si a un paciente, bueno, hay muchas causas, hay muchos motivos, mejor dicho, que ya luego les seguirá explicando en la clase, por qué a un paciente EPOC, que te llega, un paciente, un EPOC grave, acidótico, muy hipercárnico, obviamente, no se le puede ponerle a una saturación de 100%. ¿Por qué? Porque si tenemos mayor saturación de la hemoglobina, mayor oximoglobina, ¿qué va a pasar? Va a haber más CO2 disuelto, más estado de acidemia, ¿ya? Entonces, por eso, esto es una de las razones por la cual yo a un paciente no puedo creer que si me viene, qué sé yo, saturando 85, con que llegue a la hospitalización, mientras lo estabilice, le coloca lo que tenga que colocarle, pues la saturación entre 90 y 92 es habitual, 92, 90, de acuerdo a la gravedad del EPOC, es habitualmente nuestra saturación objetivo. No nos pretendemos a un EPOC saturarlo 100%, como nosotros que no somos EPOC. Por esto, por el efecto Haldane. Porque si tenemos más oxígeno en sangre, ¿qué va a pasar? Va a tener, ese CO2 va a tener menor afinidad con la hemoglobina y pues va a aumentar el CO2 disuelto. Va a haber mayor acidosis, entonces la acidosis es muy dañina para el cuerpo, ya lo verán en otras clases. Entonces, por eso esto es uno de los motivos por lo cual al EPOC no le puedo dar tanto oxígeno, que es por el efecto Haldane, ¿ya? Como ven acá. Entonces, recordar, esto es más importante por esta enfermedad, por enfermedades obstructivas, enfermedades de retenedores crónicos de CO2. ¿Ya? Entonces recordemos, ya sabemos que el oxígeno se transporta tiene dos vías de transporte y el CO2 tiene 3 vías de transporte, como hemos visto acá, ¿ya? Y ambas tienen una curva que se comporta pues de una manera, esta es más lineal, ¿ya? Comparada con la curva del oxígeno, de la disociación del oxígeno de la hemoglobina. Entonces hemos visto ahora cómo se ha transportado el gas por la sangre, cómo ha llegado hacia los tejidos periféricos y recordaban que la función principal, si todo esto va yendo bien, pues bien, la función, logramos nuestro objetivo, que es que llegue ese oxígeno hacia el músculo para que el músculo pueda trabajar.